¿Una hidra en la garganta o quién anda rondando por nuestro organismo? En la publicación de Lidia Vasilievna Kazmina, lamentablemente esa es la amarga verdad, los hongos nos comen. Al final, se describe un método para sacar el hongo Lycogala del cuerpo. La idea principal es que el Lycogala es una criatura muy confiada y se le puede atraer y engañar. Solo piénsalo, qué gente tan astuta. Ay, sí. Empezaré con la historia previa. En la mayoría de los casos, cuando una persona supuestamente muere de cáncer, la causa de la muerte es el micelio del hongo, que ha crecido tanto que provoca la muerte del organismo del portador. De ahí vienen esos dolores tan intensos que siente una persona antes de morir. Y básicamente, el hongo crece y vive en el cuerpo hasta la muerte natural de la persona. Y se siente como en casa, moviéndose por todo el organismo, en algunos casos a una velocidad realmente alta. Y la persona ni siquiera entiende quién manda en su cuerpo, pensando que es solo mucosidad, mocos y secreciones naturales que el organismo produce por alguna razón. Es agradable oír a los científicos, para ellos la mucosidad es una sustancia muy útil, y sin ella simplemente no hay vida. ¿Y ustedes mismos nunca se han preguntado por qué nuestro sabio organismo, con millones de años de experiencia evolutiva, produce tal cantidad de mucosidad? ¿Y qué cosa tan útil está haciendo el organismo cuando la nariz gotea como si fuera un balde y es imposible respirar? Si la persona presta atención a la mucosidad que circula en la nasofaringe, y si uno permite el pensamiento más salvaje de que es una sustancia viva, separada, que vive en nuestro cuerpo, y empieza a observar su actividad vital, entonces muy pronto todo encajará en su lugar en la cabeza de la persona, y seguramente se encontrarán maneras de tratar con esta criatura. Quizás sea la propia hidra o su parte móvil funcional, o quizás sea un hongo mucilaginoso, y probablemente interactúa con la linfa según algunos principios simbióticos. Esto se puede reflexionar en el tiempo libre, y algún día conoceremos la esencia de estos organismos y los principios de su interacción, no solo entre ellos, sino también con los parásitos astrales que controlan las estructuras infernales. Y tal vez aún tengamos tiempo de sorprendernos de lo perspicaces que fuimos en aquellos tiempos antiguos, bueno, es decir, ahora. Así que todos hemos notado tales manifestaciones de este organismo implantado en nosotros, pero no nos dábamos cuenta de por qué todo sucede precisamente de esa manera. Por ejemplo, cuando una persona durante una conversación de repente empieza a gruñir e incluso a gritar como si intentara literalmente arrancar de su garganta algo que le bloqueó el acceso al oxígeno. Uno quiere respirar, pero un coágulo de mucosidad obstruye la garganta y bloquea las vías respiratorias. Esa mucosidad sigue viva incluso ahora. Se subió a un elevador rápido y exigió que la persona la tragara y luego se precipitó al estómago. Así es como una cierta entidad recorre el organismo a una velocidad increíble. Su vida hierve y no se niega nada a sí misma. Después de tragar ese bulto, el estómago de la persona empieza a gruñir y moverse como si estuviera cociendo. Ella se lanza sobre la comida parcialmente digerida en la parte superior del estómago y se calma, saciándose, pero de la misma manera se mueve impacientemente. Si una persona se prepara para comer pero al final no empieza, como se dice, alborotó a la abuela, inquietó el alma y ahora ella está inquieta y se ha puesto nerviosa. Esta entidad también crea atascos en la garganta para enviarle una señal a la persona de que necesita ir a comer algo, al mismo tiempo irritándolo en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, en la columna vertebral. Así me pasa a mí y a mi esposa, inicia con dolor de estómago. Para desarrollar un reflejo en la persona de tirar algo al intestino y que el dolor o la irritación desaparezcan. Probablemente todos han escuchado de alguien que si no como, entonces me duele el estómago. ¿Por qué el cuerpo se causaría dolor a sí mismo? Si la comida no está disponible en ese momento, el organismo simplemente debería sentir hambre y, si es necesario, entrar en modo de ahorro. Pero no empieza a matarse a sí mismo si surgen diferentes tipos de situaciones imprevistas. No es un idiota. Y entonces estás acostado o sentado haciendo algo o no haciendo nada sin molestar a nadie. Pero de repente, de la nada, un trozo de mucosidad aparece de quién sabe dónde y se desliza desde la nasofaringe hasta el estómago, como en una montaña rusa. En ese momento no te surge el pensamiento de ¿qué es esta actividad tan sospechosa que ocurre en mi cuerpo? ¿Por qué hay tanto movimiento dentro de mi organismo? Lo mismo hace esa mucosidad viva durante la comida. Todavía no has empezado a masticar, solo estás oliendo la comida deliciosa. Y el bulto de mucosidad ya se ha acumulado en la garganta.
Y por la impaciencia, la primera porción se va al estómago, con la esperanza de que pronto le caiga también un pedazo de comida. Y por lo general, no se equivoca. El siguiente bulto de mucosidad espera el momento en que termines de masticar la comida, y ya en la garganta la envuelve con impaciencia. Esa impaciencia se transmite a la persona, y nos damos cuenta de que actuamos como si no hubiéramos comido en 3 días. La pasión, en teoría, es como una especie de carencia dolorosa, aunque en ese momento no se siente hambre real. Y así, un trozo de comida masticada literalmente se convierte en un bulto de mucosidad que obstruye la garganta, y tienes un deseo irresistible de tragar ese bulto, porque en ese momento ya no puedes respirar. Y ese pedazo de comida, envuelto firmemente en mucosidad, cae en la primera sección del estómago, donde no comienza la digestión por el organismo, sino la digestión de esa comida por la mucosidad viva, el hongo mucilaginoso. ¿Hidroy o qué es eso ahí? Vive su vida cómoda en estos lujosos apartamentos en una casa inteligente llamada humano. Mi suposición es que este ser tal vez no es uno solo, sino que hay varios. Y no solo están en simbiosis entre sí, sino que también interactúan con parásitos astrales que viven y adaptan a su manera las envolturas etéricas del cuerpo humano. Incluso no descarto que la linfa sea la parte material del parásito energético, que como que se va desarrollando gradualmente en la persona, crece y se estructura a medida que madura y se fortalece el cuerpo energético. Larvas en humanos, no lo discuto. Hay que estudiar estos fenómenos a un nivel serio para saber cómo son realmente las cosas, y ahora solo tenemos conjeturas basadas en algunas observaciones indirectas de un fenómeno poco claro. Si miramos la obesidad no desde el punto de vista tradicional y le atribuimos la responsabilidad a la hidra, se forma la siguiente imagen. La linfa, al igual que la gripe, tiene una velocidad de metabolismo increíblemente alta, varias veces superior a la humana. Puede ser de 5 a 10 veces más rápida según la experiencia, aunque no se ha calculado con exactitud. Y este ser también necesita alimentarse varias veces más seguido, por eso comemos sin sentir hambre. Si la persona no estuviera controlada por hidra, tal vez nos bastaría con alimentarnos una vez cada 35 días, o comer mucho menos y solo alimentos propios de la especie, el alcohol, el cigarro, los tipos de vegetales venenosos, la carne frita, lo picante, todo esto, o les gusta a los hongos o los envenena y así se reduce un poco su actividad. Poco a poco, al ir tomando el control de la persona, va adaptando su estilo de alimentación a sí misma. La persona comienza a comer de forma descontrolada y compulsiva, como si no fuera ella misma, experimentando ataques de hambre. Pero como es imposible digerir tal abundancia, la persona empieza a forzarse a comer más de lo que puede. No es lo que el organismo puede asimilar, sino lo que quiere el parásito. Por eso todo esto se acumula en grasa, que es justo lo que necesita el parásito. De esta manera, cumple su necesidad natural de almacenar para el futuro el alimento más ideal para él. Ese es el punto, que la grasa es el combustible más ideal. Los ucranianos no me dejarán mentir, pero la obesidad no es solo grasa, es linfa aumentada, especialmente en los intestinos, y además mucha mucosidad y toxinas. Si aceptamos que la linfa y la mucosidad son organismos extraños, entonces el aumento de su masa significa su desarrollo. Y en algún momento, la masa de los hongos y la linfa superará la masa del cuerpo de la persona misma. Y dado que estos seres no tienen un órgano como el cerebro, sino que piensan con todo su cuerpo, entonces al aumentar su tamaño, garantizado se vuelven lo suficientemente inteligentes como para tomar el control y someter a la persona a su voluntad. Por supuesto, hay personas que no son propensas a la obesidad y eso debería significar que están protegidas contra la toma de conciencia por parte de los hongos. Pero no sabemos exactamente cómo funcionan estos parásitos y cómo interactúan entre sí. Lo más probable es que estén conectados a un solo centro de control, y donde no hay posibilidad de acción para algunos parásitos, en este caso materiales, entran en juego otros, los astrales, entre los cuales están las larvas, los demonios, los espíritus malignos y quién sabe cuáles más. Y hay que saber que algunas entidades energéticas y parasitarias pueden estar en un alto nivel de la jerarquía, contra las cuales no puedes luchar solo con fuerza bruta. En diferentes discusiones surgen preguntas como, si la linfa es un ser inteligente, ¿cómo deja descendencia? ¿Su conciencia se traslada a otro cuerpo? ¿Por qué mata a una persona a una edad temprana, a los 50 u 80 años? ¿Acaso no tiene instinto de autoconservación?
Y así sucesivamente. Hay muchas preguntas. Creo que se encontrarán respuestas para ellas, ya que si surgieron preguntas, también aparecerán respuestas. Pero aún debemos obtener una respuesta definitiva a la pregunta más importante. ¿La linfa es una entidad extraña, implantada, o el ser humano fue diseñado desde el principio junto con ella? Y así continuamos. Como resultado de la actividad de los organismos astrales y materiales implantados, el ser humano se convierte en un receptáculo de seres de orden inferior, y por eso su conciencia gradualmente e inevitablemente desciende al nivel de conciencia de un parásito, mientras que los parásitos obtienen la oportunidad de expresarse y realizarse en una esfera de actividad más elevada, es decir, en la psíquica y social. Resulta que, ya sea el hongo o el simbionte más el hongo, cumpliendo tareas para disminuir el nivel evolutivo de la población, corresponde perfectamente a la misión que le ha sido asignada por el gobernante global de nuestra civilización, quien no hace mucho la llevó por el camino demoníaco del desarrollo. Como sugirió un suscriptor en un comentario, el resultado de la actividad vital de la linfa es la mucosidad, de ahí su gran cantidad en el organismo. La mucosidad en sí misma es una sustancia inerte. Pero los hongos simplemente adoran la mucosidad, y no solo la adoran, sino que la usan como relleno, como alimento, como medio ambiente y como medio de transporte. Y solo Dios sabe qué más. Al igual que la hidra y los hongos, pueden tener simbiosis si los hongos tienen algo que ofrecerle a la hidra. Quizás a la linfa eso ni le importe. Si se da el caso, también la interrogaremos a ella. ¿Cómo ocurre exactamente la interacción? Es una pregunta abierta. No olvidemos que toda esta construcción implantada se controla externamente desde un centro general de gestión para recolectar la energía vital de cada persona, que es algo muy material. Se puede comprobar viendo el video en el canal Osteocondrosis 2. Vamos a profundizar más. Entonces, el hongo ama todo tipo de delicias y a través de la nariz se puede atraer perfectamente enterrando algunos de sus manjares favoritos. Y cuando sale a alimentarse, la persona naturalmente comienza a estornudar y expulsa el micelio. Y para que el hongo tenga aún más ganas de salir desde adentro, lo persiguen con antibióticos u otro veneno, lo que lo hace sentir mal. No olvidemos que también hace sentir mal a la persona. Como con cualquier quimioterapia, el micelio puede vivir en cualquier parte del cuerpo. Hay evidencia de cómo la sacaban directamente a través de la carne y la piel, untando la piel con cosas sabrosas. Ve el video Nos comen los hongos. Esto parece un forúnculo y después un absceso. Además, es un proceso bastante rápido. Lo que no les contaron sobre esto es porque no necesitan saber nada sobre quién vive dentro de ustedes. Y lo usan de manera no autorizada, no para el propósito previsto. La verdadera situación de las cosas debe ser bien conocida por las estructuras de gestión, y no solo ocultan estos hechos, sino que también son organizadores activos de estos procesos. Si el predictor global ha implantado organismos ajenos en el ser humano, entonces se asegura de que cada persona tenga ese organismo. De esta manera, se estableció una limitación en la esperanza de vida promedio del ser humano como especie. Recordamos cómo incluso Piotr el I exterminaba a los ancianos de 300 años. Recordamos la declaración de Bill Gates, como ellos, con mayúscula, entendiendo cómo las estructuras estatales de gestión global trabajan arduamente para reducir la población a 1.000 millones. Somos testigos de cómo la medicina persistentemente no ve medios para combatir la oncología y abiertamente lucha contra los métodos reales para combatir el cáncer. En realidad, ya tienen a su disposición métodos efectivos inventados anteriormente en múltiples ocasiones. Y ya no nos sorprende que la medicina no esté al servicio de la salud humana, sino en la limitación de la población de la humanidad. Se conocen casos en los que algunas personas vivieron toda su vida sin linfa, y mucho menos sin cáncer ni hongos en el cuerpo. El niño, hasta cierto momento en el útero materno, no tiene linfa. Sin embargo, estos seres, al tomar el control dentro de la persona, de hecho forman a través de nosotros nuestra sociedad y quieren evolucionar y continuar su propia especie. Es posible que ellos tengan su propio egregor y un sistema de reubicación de entidades, algo similar a nuestra encarnación. Para ello, requieren un lugar donde establecerse. Y un proceso así sería fácil de organizar a través de las vacunas, introduciendo en el cuerpo de cada bebé esporas de hongos más sustancias que envenenan el organismo para debilitar su sistema inmunológico. Pero nosotros no verificamos lo que les inyectan a nuestros hijos, confiando por defecto en que los médicos también son personas y que sinceramente quieren hacer lo mejor para nosotros. Igual que los sacerdotes en los templos, como los políticos que dicen preocuparse por el pueblo.
Sí, las personas con una psique humana tal vez sí quieran hacerlo, pero el sistema que gobierna la civilización quiere todo lo contrario, y en ese sistema no hay nada humano. Estoy seguro de que nadie en el mundo lo ha adivinado aún, yo no he escuchado de algo similar. ¿Cómo se puede eliminar un hongo de manera sencilla, sin recurrir a ningún tipo de remedio en absoluto? Nos han convencido de que a una persona no le alcanzaría la vida para comprender aunque sea una fracción de las enfermedades, porque para estudiar cada una de ellas, los científicos han invertido una gran cantidad de horas hombre, y por eso ni siquiera vale la pena intentar entender esto por tu cuenta. Naturalmente, esta afirmación es tan falsa como todo lo demás. En realidad hay muy pocas enfermedades y es posible entender rápidamente sus causas, eso es todo. Vivir mucho más tiempo y con mejor calidad de lo que le prescribe la ciencia sobre el ser humano. Entonces vamos a empezar a aplicar este método. Por ejemplo, en ensaladas de col fresca, mientras menos picante, mejor sabor y más jugosa será. Comemos y masticamos pero no tragamos. Notamos que no importa cuánto mastiquemos, la mucosidad no se acumula en la garganta. Comemos una manzana, bebemos agua, comemos algo frito o ahumado y al masticar no se produce mucosidad. Y de inmediato se fue directo a la garganta. Se forma un bulto de mucosidad y ya estás masticando ese ahumado, pero la mucosidad sigue aumentando. Ahora interrumpimos el reflejo de tragar. Hacemos así, absorbemos eso en la boca y sin lamentar la comida, lo escupimos en el bote de basura o en el inodoro. Una belleza, merece ser vista. Metes en la boca la siguiente porción y masticas tranquilamente hasta que el siguiente bocado caiga en la garganta. De nuevo masticas cuidadosamente, lo mezclas con la saliva y lo tragas, y así hasta que se acabe la saliva. Después de una comida así, deberías estar en shock, porque de repente tu nariz respira como nunca. Esto significa que el hongo ya saciado en el estómago debe regresar a su hábitat natural en la cavidad nasal. Por eso, la mayoría de la población tiene la nariz congestionada por sinusitis porque ahí vive el hongo, pero no regresó ahí porque se dirigió hacia el ano. Alcantarillado. Este método tiene una sola dificultad. Dado que la mayoría desayuna, come y cena en familia, en el comedor, en una cafetería o en casa de alguien, la persona no tiene la oportunidad de escupir ese trozo de mucosidad en todas partes. Al inicio, durante las comidas, necesitarás ir al baño más de una vez, ya que no puedes estar yendo todo el tiempo. Me acostumbré de alguna manera. Al principio necesitaba hacerlo 5 veces, pero ahora con 2 basta. Y ahora me persigue una sensación increíble. La nariz no está tapada, no hay hinchazón en la cavidad nasal. Y hasta en la mañana. Y hace poco me acostaba sobre una almohada alta, en una posición incómoda, para que durante la noche se drenara la mucosidad de la nasofaringe. Eso me ha estado ayudando un poco recientemente. Claro, la actividad vital de este portador de mucosidad en el cuerpo no se detiene. Simplemente, esa parte que puede moverse por el organismo y cae en la garganta para envolver la comida está adaptada para vivir precisamente en la cavidad nasal. Y ahora, cuando la hemos eliminado de esta manera, en los senos maxilares y otras cavidades está limpio, seco e incluso, se podría decir, resonante. Recuerdo cómo mi padrastro, antes de morir, aparentemente de manera intuitiva, llegó a la conclusión de que era necesario escupir esa mucosidad, y para eso adaptó un frasco de 1 litro, medio frasco de mucosidad. Se ve tan asqueroso que no se puede mirar sin estremecerse. El espectáculo provoca ganas de vomitar. Y entonces, imagínate, todo eso vive en nuestro organismo, lo tragamos cuidadosamente y día tras día no lo escupimos, lo absorbemos de nuevo para que ni una gota se pierda. Lo más probable es que este organismo, al dar órdenes de esta manera, se preocupa por no perder su cuerpo de trabajo. Portador. Además, lo que sale de la nariz no es parte del cuerpo del micelio o de la hidra. Podemos sonarnos la nariz hasta perder el conocimiento, y eso no cambiará la situación. Lo que no se puede decir de aquello que se mueve rápidamente por el cuerpo, su pérdida afecta instantáneamente la actividad de todo el organismo extraño. Literalmente la escupieron mientras comían, y ya. No está en la nasofaringe, el hecho es que después de un tiempo crecerá este cuerpo y volverá a poblar la nasofaringe, si no se la expulsa y a uno mismo regularmente. Por eso vamos a investigar personalmente, observar, estudiar este fenómeno y sacar conclusiones basadas en hechos. En muchos pueblos existía la regla sagrada de no escupir en la tierra, supuestamente para no profanarla, entonces resulta que se profana más con la hidra micelial.
Y sabiendo esto, ahora ya no quiero escupir, por ejemplo, ni siquiera en un balde destinado para el compostaje. ¿Y cómo puede esta sustancia viva, con la que están infectadas las personas, reproducirse ahí como posiblemente ocurrió en el sistema de alcantarillado en Carolina del Norte? Qué interesante, resulta que la realidad cambia después de recibir esa información. La mayoría, por supuesto, lo descartará como otra tontería de un bloguero que hace todo para llamar la atención. Pero estoy seguro de que para muchos la materialidad habitual ya no será la misma. Y ahora, en esta nueva realidad, junto con nosotros, en nuestro cuerpo vivirá una entidad ajena, sobre la cual ahora se podrá influir realmente y observar sus manifestaciones. Además, ahora aprenderemos a entender cómo se comunica con nosotros, o mejor dicho, cómo nos obliga a actuar según su voluntad. ¿A qué órganos de los sentidos afecta? ¿Cómo se revuelve en el estómago en la impaciencia por comenzar la digestión? Eso no es nada comparado con lo que viene. Bueno, sacar y escupir, como se dice, no es gran cosa. ¿Es posible eliminar por completo este organismo extraño? No lo sé. Cuando lo logre, te informaré de inmediato. Pero resulta que suprimir su actividad vital, ponerlo en estado de estasis, es completamente posible, como escribió en muchos libros Arnold Ehret. Si te da flojera leer, escucha el audiolibro en mi canal. Al suprimir la producción de mucosidad en el organismo, la persona obtiene la posibilidad de pasar al siguiente nivel de desarrollo y adquiere verdaderas superhabilidades del cuerpo. También ahora tendrán sentido las numerosas publicaciones sobre la limpieza del organismo de mucosidad y el tema de la hidra, introducida en forma de linfa en los cuerpos biológicos de personas y animales. Y por último, para sacarlos de un leve, espero, shock, les contaré sobre un método que tampoco he encontrado en ningún lado. En cuestiones de preservar la propia salud, muchas veces hay que contar casi exclusivamente con uno mismo. Supongamos que te han picado los mosquitos, tienes alguna irritación en la piel o picazón. En la mayoría de los casos, para garantizar la recuperación, lo principal es dejar de rascarse la piel para que el organismo pueda empezar a repararla y los remedios aplicados puedan hacer efecto. ¿Y cómo van a funcionar si sigues dañando la piel una y otra vez al rascarte? La mayoría de las pomadas calmantes no son efectivas. En cualquier caso, el efecto aparece lentamente. Aquí tienes un método simple e instantáneo. Pon el agua a unos 50 o 60 grados de modo que queme la piel pero sin causarle daño físico. Comienzas a verter el agua cuidadosa y metódicamente sobre la zona afectada. Vas a sentir como si te estuvieras rascando la piel con todas tus fuerzas. Es una sensación inolvidable. Dejas de verter el agua y, milagro, la piel ya no te pica. Y esto puede durar desde varias horas hasta el día siguiente, después de lo cual puedes repetir el procedimiento. Puedes repetirlo las veces que desees, esa es la maravilla, y además, nuevamente, es gratis. No es de extrañar que la medicina no se haya molestado en contarte sobre este método, porque no vas a pagar por ello. La verdad es que la explicación aquí es muy simple. El cuerpo es un mecanismo biológico. La piel está equipada con sensores que de esta manera sobrecargamos, y ellos se apagan temporalmente, dándonos un respiro y dejando de enviar señales insistentes de alarma al cerebro. Podría sonar mal, pero no lo es. Sabemos que este mecanismo también lo usan los parásitos, como la sarna. Por alguna razón, ella sabe cómo aprovecharlo, pero nosotros no lo sabemos. Por diversas razones objetivas, claro, bueno, entonces aprendamos a hacer esas cosas a nivel material, a nivel fisiológico, a controlar nuestro organismo, a nivel mental, mágico y así sucesivamente en orden ascendente. Precisamente en esto, en particular, consiste el proceso de la evolución. Así que sigamos ese camino.